Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo video de Aprende Biología Fácil. En este caso vamos a hablar del sistema endomembranoso. El sistema endomembranoso está formado por una serie de membranas internas de la célula que son parecidas a la membrana plasmática, pero que están replegadas hacia adentro, formando justamente un sistema porque sus funciones están relacionadas entre sí. Este sistema está formado por la membrana nuclear, que es doble, el retículo endoplasmático, que tenemos el rugoso y el liso, y el aparato de Golgi. Esas serían las membranas. Después tenemos los lisosomas y las vacuolas como producto de este sistema. ¿Sí? Bueno, el retículo endoplasmático rugoso, a diferencia del liso, tiene ribosomas en la cara externa. Y si recordamos, los ribosomas sirven para la síntesis de proteínas. Esto lo vieron en el video de código genético y síntesis de proteínas. Y si no lo vieron, les recomiendo que lo vean. Bueno, los ribosomas están fabricando las proteínas que van entrando hacia el lumen, que es el espacio interno que delimitan las membranas del retículo endoplasmático. Y el liso se encarga de fabricar lípidos, por ejemplo, ácidos grasos, fosfolípidos, que van a formar parte de la membrana, esteroides, que forman parte de, por ejemplo, las hormonas sexuales, en el caso de los seres humanos, detoxificación de sustancias, por ejemplo, cuando llega una sustancia tóxica en el retículo endoplasmático liso, se le cambia la estructura química y eso la hace que no sea tóxica y lo que, digamos, resulta se desecha luego, ¿sí? Y después, metabolismo de lípidos también, ¿sí? Por eso las células hepáticas tienen mucho retículo endoplasmático liso, ¿sí? Porque justamente ahí es donde van a parar los lípidos para ser metabolizados. Bien, una vez que las proteínas y los lípidos se producen, van a salir de estos retículos en vesículas, ¿sí? Van a salir por una zona llamada retículo de transición y se van a dirigir al aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene una estructura de 4 sacos aplanados llamados dictiosomas. Estos sacos, ¿sí? Tenemos uno más externo, cercano al retículo endoplasmático, se lo llama cis. Después hay unos sacos intermedios. Y después está el saco trans, que es el que termina de realizar la función del aparato de Golgi. ¿Cuál es esa función? Es la de acondicionar las sustancias que vienen del retículo endoplasmático para formar vacuolas que van a tener distintas funciones, ¿sí? Bueno, decíamos, sale una vesícula del retículo endoplasmático, ya sea liso o rugoso, y se fusiona con el saco cis. Ahí comienza el acondicionamiento, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que viene una proteína. Acá va a empezar el acondicionamiento. Se le puede agregar un hidrato de carbono y se va a transformar en una glucoproteína que después va a formar parte de la membrana plasmática, ¿sí? Eso sería un ejemplo. O vienen proteínas y en el aparato de Golgi se transforman en enzimas hidrolíticas que son el contenido de los lisosomas, ¿sí? Entonces, el aparato de Golgi acondiciona las sustancias para formar vacuolas que tengan distintas funciones, como dije recién. Bueno, una vez que del saco cis esas sustancias acondicionadas fluyen, brotan como vesículas y pasan a los sacos intermedios, ahí siguen recibiendo acondicionamiento hasta llegar al saco trans, del cual va a brotar una vacuola que ya va a tener una función, ¿sí? Puede salir como un lisosoma primario, ahora vamos a ver qué es eso, puede salir como una vesícula que va a formar parte de la membrana, su contenido, o puede salir como una vacuola de secreción, ¿qué quiere decir esto? Que la sustancia que tenga dentro va a ser exportada de la célula, ¿sí? Puede ser algo que la célula está desechando, o puede ser algo que tiene que ir a otra célula. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas
tienen enzimas hidrolíticas en su interior, por lo tanto la función de los lisosomas es degradar sustancias, ¿sí? Esto puede ser sustancias que están dentro de la célula, ¿sí? En ese caso se llama autofagia, o sustancias que vienen de afuera, por ejemplo, partículas que resultan alimenticias, el lisosoma las va a degradar. O también viene un agente patógeno, ¿sí? Del exterior, y entonces el lisosoma lo degrada, es decir, lo mata, ¿sí? Entonces eso sería una función de defensa, gracias a la capacidad de degradación que tienen los lisosomas. Los lisosomas tienen enzimas hidrolíticas, ¿sí? Estas van a recibir distintos nombres de acuerdo al tipo de molécula sobre la cual actúan. Lipasas se llama cuando actúan sobre lípidos, glucosidasas cuando actúan sobre hidratos de carbono, catepsinas cuando actúan sobre proteínas y nucleasas cuando actúan sobre ácidos nucleicos. Bueno, entonces, estamos en el tema de los lisosomas. Tenemos lisosoma primario, se llama cuando ni bien sale del aparato de Golgi. ¿Cuándo se convierte en lisosoma secundario? Cuando entra en acción, digamos. Imagínense que este es el lisosoma que recién salió del aparato de Golgi y esta es la membrana plasmática y acá hay una partícula que va a entrar, ¿sí? La partícula, recuerden que por endocitosis, transportes a través de la membrana, el video hay que buscarlo, se forma una vacuola y entra esa partícula a la célula. Entonces, el lisosoma se va a fusionar con la membrana de esa vacuola y se va a poner en contacto, las enzimas hidrolíticas del lisosoma se van a poner en contacto con esa sustancia que viene de afuera, degradándola. Entonces ahí se transforma a lisosoma secundario. Esto sería entonces el lisosoma secundario. Bien. Si hay alguna sustancia que no es útil para la célula, ese lisosoma se va a fusionar con la membrana y va a eliminar aquello que no es útil. Imaginemos que son los puntitos, lo va a eliminar. ¿Sí? Por eso hablamos de lisosoma primario y lisosoma secundario. Bueno, y lo último que nos queda por ver es dos tipos de vesículas que forman los aparatos de Golgi, que son los peroxisomas y los glioxisomas. Son vesículas con distinto contenido enzimático. Los glioxisomas hay que destacar que están solamente en las células vegetales. Y bueno, básicamente lo que hace cada uno, ¿sí? Los peroxisomas tienen dos tipos de enzimas, las oxidasas y la catalasa. La oxidasa permite que se produzca esta reacción química entre el ácido úrico y el oxígeno. Esa reacción química libera energía, no en forma de ATP, pero sí en forma de calor. Y como resultado se forma el peróxido de hidrógeno, que es tóxico. Entonces la catalasa lo destruye, ¿sí? Y los glioxisomas lo que hacen es convertir los ácidos grasos que están presentes en las semillas, sería una sustancia de reserva, en azúcares, ¿sí? Para cuando quizás la fotosíntesis está medio floja, ¿sí? Tenemos siempre en los vegetales reservas energéticas para esos casos, ¿sí? Pero básicamente estos hay que incluirlos en lo que es el sistema endomembranoso porque se fabrican en el aparato de Golgi. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan entendido. Como siempre les pido, suscríbanse, denle like, compártanlo, ¿sí? Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.